Darle de comer a compatriotas, a uruguayos que la están pasando mal, debería ser una tarea para reconocer, para aplaudir, para admirar a quien lo hace. Sin embargo, desde el gobierno, una vez y otra también, desde el MIDES fundamentalmente, se ha criticado, se ha cuestionado, se ha puesto en duda este trabajo que hacen tantos uruguayos solidarios. Fundamentalmente nucleados en la Coordinadora Popular y Solidaria, que son los que llevan a cargo una buena parte de las ollas populares en Montevideo. Por eso invitamos una vez más a Brenda Bogliacchini y a Pedro Rodríguez, integrantes de esta coordinadora, para charlar un poco de todo esto que está pasando y cómo están viviendo estas denuncias que se están haciendo de parte del gobierno. Muy buenos días, bienvenidos. Hola. Buenos días. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, podemos arrancar, por ejemplo, con alguna de las acusaciones que hacen desde el gobierno, ¿no? Le dicen que los acusan de ser una organización con fines políticos. Yo diría, lo traduzco un poco, con fines partidarios más que políticos, porque darle de comer a la gente que tiene hambre me parece que ya es un fin político de por sí y eso no lo va a negar nadie. Pero sí con fines partidarios, que algunas ollas populares funcionaban en locales partidarios también. Mira, yo te diría que esta guerra mediática, este ataque feroz, porque es usando y abusando de todos los medios y de una operación del gobierno, desde el presidente, la vicepresidenta, ministras, una ofensiva mediática para hacernos daño. Se los acusa de varias cosas. Sobre la política en particular, ellos usan la palabra política porque a ellos no les gusta que hagamos ni siquiera política social, como le llamamos nosotros. Ellos quieren gente calladita. Ellos, de hecho, actúan atacando la libertad de expresión nuestra y atacando la libertad de organización. Están en contra de la libertad de organización y la libertad de expresión. Porque, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros y por qué ellos han tenido esta reacción? Porque la pregunta es, ¿por qué esta reacción? ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que nosotros logramos organizarnos por primera vez como ollas populares, construir redes y construir la coordinadora. Y desde ahí construir una voz que ha denunciado el hambre. Ha denunciado el hambre y la insuficiencia alimentaria. Y acá tengo un montón de documentos, hasta el del INE, que demuestran que todo eso que nosotros dijimos es verdad. Tanto sea estudios independientes de la universidad, tanto sea estudios del Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, la reacción de ellos fue cuando ellos querían bajar en septiembre de este año, no dar más insumos. Y de hecho tuvieron que seguir haciéndolo porque nosotros salimos y salió Solidaridad UI a decir, y salió el otro estudio acá de la Facultad de Ciencias Sociales a decir, hay hambre, hay insuficiencia alimentaria, que empezamos a aprender los matices, todo eso que estamos aprendiendo. Y por eso mismo ellos empezaron esta ofensiva diciendo son políticos. Mirá que hemos discutido bastante esto de la política dentro de las redes, qué es hacer política, qué es la diferencia entre política partidaria y política, lo social, hacernos cargo de todo. Lo otro que quiero decir es que efectivamente hemos tenido más discusiones, porque en las ollas en las redes hay ollas religiosas. Y esto también es un tema que ¿por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se discute eso? También en locales religiosos, digamos. En locales religiosos, totalmente. En la red de Cerro tenemos 4 ollas religiosas. Bueno, y eso ha sido una cuestión que ha llevado a que la coordinadora declare claramente que somos autónomos de partidos políticos y de iglesias. Más allá que en nuestro seno haya opiniones, que las hay obviamente, más, menos, hay de todo tipo, matiz y variedad, te aviso. Porque la gente puede tener una idea equivocada, porque es tanta la campaña difamatoria, agresiva, que bueno, y la CPS, la coordinadora, es autónoma de partidos políticos y de iglesias también. Pese a que tengamos en nuestro seno, bueno, una diversidad muy rica. Cuando salieron las ollas, nadie las... ¿Cómo decirte? No hay alguien de arriba que diga, esta olla acá, esta olla acá, esta olla... No es así, no es así. Salieron así, ¡piu! Es una cultura. En base a la necesidad. Y es una cultura uruguaya de reacción que ellos están queriendo destruir la solidaridad. Así cada uno está solito enfrentando los problemas solito.
Y es una cultura que tenemos hace muchos años, un patrimonio maravilloso. Darle de comer a los uruguayos debería ser una tarea del Estado. Digo del Estado, no del gobierno, independientemente del gobierno que sea. Sí, claro. Es los Estados los que tienen que asegurar la alimentación de su gente. En este caso, parecería haber una sustitución de quién tiene que hacer las cosas. Y lo están haciendo las ollas populares cuando el Estado tampoco es el que aporta, ni siquiera materialmente, el 100% de los insumos. Claro, nosotros lo que estamos haciendo es sustituyendo al Estado, los ciudadanos civiles organizados, sustituyendo al deber del Estado de alimentar a la ciudadanía y alimentar a la ciudadanía que menos tiene, a los más vulnerables, porque es ahí donde está el núcleo jodido de la situación. Nosotros, a través de todos los estudios que acaba de comentar Brenda, podemos, se ha definido casi, podríamos decir, en 4 municipios el problema, ¿no? Entonces, lo tenemos casi focalizado, o sea, donde está más grave la situación es el municipio A, el municipio F, el municipio C, el municipio D. Ahí está focalizado, en esos 4 municipios está focalizado. No quiere decir que en los demás no haya nada, ni claro. tampoco no quiere decir que en los demás departamentos del interior no hay, porque el estudio que hace Ciencias Sociales define que hay ollas en 18 departamentos. En el único departamento donde no hay es en Tacuarembó, pero no quiere decir que no haya, simplemente que no pudieron comunicarse o contactarse con nadie que tuviera una olla en Tacuarembó. Entonces, eso habla de la gravedad del asunto y de la poca importancia que le ha dado el Estado y el gobierno fundamentalmente, ¿no?, a esta situación. Nosotros, a través de todo este tiempo, durante el 2020, que estuvimos absolutamente solos, no había nadie, absolutamente nadie, del Estado hablemos, ¿no? La solidaridad del pueblo uruguayo y la solidaridad de los sindicatos siempre estuvo, que fueron los que sostuvieron las ollas durante el 2020. Nosotros pusimos encima de la mesa que acá teníamos un problema de hambre e inseguridad alimentaria, que, como decía Brenda, fuimos aprendiendo matices y detalles de la inseguridad alimentaria a través de los diferentes contactos que fueron llegando hacia nosotros, por ejemplo, la Escuela de Nutrición y el Observatorio de Derecho a la Alimentación. Entonces, ahí nosotros fuimos aprendiendo otro montón de cosas y nos empezamos a dar cuenta que era mucho más grave de lo que suponíamos en principio, ¿no? Entonces, nosotros pusimos ese tema arriba de la mesa y dijimos, este tema es real, este tema está así en este país en este momento y es necesario políticas que vayan a apuntar a solucionar este tema. Ahí es donde aparecen múltiple cantidad de denuncias y hoy, por suerte, está planteado encima de la mesa muchos actores hablando del tema de inseguridad alimentaria y de hambre. Hoy estás encima de la mesa y creo que esa es una de las cosas que no le gusta a este gobierno. Porque nosotros hemos estado durante todo este periodo de tiempo, desde 2020, cuando no había nadie del Estado, durante 2021, con una ayuda muy menguada de parte del Estado, y en el cual nos dejaba todo el problema a nosotros, simplemente nos dejaba un montón de alimentos en un lugar determinado y después todo el problema era nuestro y lo teníamos que arreglar nosotros. Recién ahí aparece queriendo denunciar y haciéndonos responsables de situaciones en las cuales no tiene ninguna prueba, absolutamente nada tiene, para poder decir lo que está diciendo. Pero bueno, nosotros logramos poner eso encima de la mesa y durante todo ese periodo de tiempo lo que nosotros hicimos fue pensar por qué razón hay ollas populares, por qué razón deben existir las ollas populares, cuál es el fondo de la cuestión, dónde está el problema. ¿Cuál es el asunto ahí? ¿Cómo no va a ser político el hambre? El hambre siempre es político. Siempre es político porque hay una decisión política detrás de cada una de esas decisiones que se toman. Por lo tanto, nosotros lo que hemos estado haciendo, y eso es lo que no le gusta al gobierno, que la gente, que el pueblo, que los más vulnerables, que los que menos tienen, que los que menos posibilidad de organizarse tienen, estén organizados y estén pensando. Las denuncias pasan, entre otras cosas, también por señalar que de la totalidad de ollas que estaban nucleadas en la coordinadora, 68 no funcionaban o no funcionaron nunca y que, bueno, estaban cerrando, como es el caso de la olla del Cerro del barrio Tobogán.
¿Qué pasa, Brenda, con esta denuncia puntualmente? Mira, sobre qué nosotros hemos sabido, porque pasan, como ustedes saben, después que se decidió ocuparse de las ollas el Mides, porque se había desprendido y tirado Uruguay adelante y arreglar Uruguay adelante, que es una organización amiga del gobierno, dicho sea de paso, y es una organización que se ha dedicado a construir el clientelismo, a llamar a las ollas de la CPS, decirse, salí de la CPS, te damos más insumos. El uso ¿Así de tal los cual fue? ¿Es lo de Uruguay adelante? Tal cual, mucho tiempo. Salí de la coordinadora y te damos más insumos. Eso es el uso de los recursos de los uruguayos afines a intereses políticos, partidarios y del gobierno. Así que eso es así, ellos lo saben, lo niegan, lo saben, y muchas ollas recibieron estos llamados. Y además, efectivamente, la necesidad muchas veces lleva a la gente a aceptar esas cosas. Bueno, pero ¿qué pasó cuando empiezan a atacarnos a nosotros? Porque esto de la denuncia ahora lo tomé, te lo voy a contestar esta manera. Sí. Empezaron una ofensiva después de desprenderse y de armar esto clientelar. Empezaron ahora a ir, aparte de que llevan los insumos con los camiones de las Fuerzas Armadas, luego van de Uruguay adelante y del Mides. Del Mides no van trabajadores, no van profesionales, van solo cargos políticos. Eso lo tenemos perfectamente verificado. ¿Van a ayudar a cocinar, a revolver la olla? A pelar papa, ¿no? Nunca han ido ni con trabajadores sociales con nada. Van a controlar. Y van a controlar de diversas maneras. En algunos lugares son como más simpáticos y en otros lugares son claramente hostigantes, presionantes. Te voy a hacer una anécdota porque me parece importante toda esta ofensiva que están haciendo, que es para disciplinar, para generar estrés, porque si le han sacado a gente los insumos porque está entregando de la manera que no hay que entregar, entonces hay una gran arbitrariedad y la gente se siente muy insegura. Los vecinos que tienen sus ollas, porque hay ollas en casas familiares, hay ollas en comisiones vecinales, hay ollas en muchos lados. Te cuento una anécdota. Estaba una vecina, referente de una olla, haciendo la merienda. En ese momento vino la de Uruguay adelante, se le paró al costado, la estaba vigilando, digamos, la estaba ahí al costado, y en un momento determinado viene una señora joven con una botella de 1,5 litros. Entonces, la vecina le iba a llenar la botella y esta señora Uruguay adelante dice, no, una sola porción por niño. Entonces la referente se puso muy nerviosa, porque no tenemos experiencia de tener un vigilante al lado, y puso solo una porción. Y cuando la muchacha joven agarra la botella, mira a la de Uruguay adelante y le dice, lo que pasa es que ella me da para la misma de la tarde, para la misma de la noche y para la misma de la mañana. Por eso me da 1,5 litros. Entonces, en ese momento, se va y después me llama esta referente llorando, angustiada. Dice, no supe qué hacer, nunca más me va a pasar esto, la próxima vez le doy toda la leche. O sea, es un daño moral, es ataque moral. Es terrible. Y a su vez, otro elemento, leche en polvo, 2 elementos, no da solo el Mides, da el ABC de la Intendencia, o sea, ¿de quién era la leche en polvo? Y tercero, la vecina está hace más de 2 años gratuitamente, por voluntad, por deseo, por solidaridad, trabajando gratis. ¿Quiénes son para venir a decirle las cosas que tiene que hacer? Entonces, realmente este hostigamiento, estar... El otro día estamos en una reunión porque estamos viendo proyectos de trabajo y una de las vecinas se levanta, me llamó mi hijo, fue el Mides. Yo ya había adelantado el merendero para poder tener esa reunión para pensar un proyecto productivo, porque estamos pensando proyectos productivos también, y quedó temblando de que le sacaran los insumos. ¿Por qué? Porque se genera, es difícil de explicar esto al que no ha vivido eso, se genera un lazo de cercanía, de afectividad, de compromiso con los que vienen a comer.
hay una compañera, Fabiana de Troccoli, que un día se le terminó la comida y se puso a llorar porque no le alcanzaba para todos los vecinos. Entonces, y además vive diciendo, tengo que pasarme a ser solo un merendero para ocuparme de los niños, pero no toma esa decisión, porque es una decisión tan radical humanamente que no la toma. Entonces, y por último, ha salido en el diario El País una acusación a una olla de cerro, diciendo que iba una 4x4 y que además a buscar comida y que luego la vendían para comida para perros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que, y trato de ser lo más objetiva que puedo en este momento, pero nosotros tenemos toda la información. Esa es la Comisión del Tobogán, que es una comisión de vecinos, que a diferencia de otras ollas, esto es una comisión muy prestigiosa del barrio, porque ha luchado por su barrio, por las calles, por las cunetas, por las luces. Tiene años. Y estas vecinas, que son las que están haciendo ahora la olla, están bajando la olla, decidieron bajar la olla de merendero porque una se enfermó de los riñones y la otra tiene muy mala rodilla para estar paradas, y ellas sienten que son el reaseguro de un trabajo colectivo que están desgastadas y que no están en condiciones de seguir. Entonces llamaron a Mides y le dijeron, vamos a bajar la olla, y les devolvieron unos restos de comida que tenían ahí. Y el Mides cae esta señora que está haciendo la investigación, agarra a una persona que nosotros no la juzgamos, no somos tan impiedosos como esta gente inescrupulosa, una persona que está en situación de calle, que se queda en la comisión de vecinos de noche, un poco entre solidaridad y cuidado local, y que da una mano a la olla, pero no es el referente de la olla, no es el que organiza la olla para nada, y le hacen un interrogatorio largo. Y es él que dice esas cosas. Y después vienen todas las vecinas y dicen, pero ¿qué te pasó? Y yo qué sé, y me preguntaba. O sea, es el abuso de situaciones de vulnerabilidad, de fragilidad, porque la pobreza, la carencia genera muchos impactos en las personas, muchos. Y por lo menos hay que tener piedad, ¿no? Por lo menos un poco de piedad. Entonces, se funda una acusación pública que sale en el diario del País, que sale en todos los canales de televisión, que sale en el Observador, un ataque feroz contra una comisión que es una comisión luchadora, un barrio de vecinos luchador, lleno de sufrimiento, se lo denigra y se lo ataca. Es inaceptable, es una cosa que nosotros... Es de una injusticia. En vez de esta gente es para defenderla, para hacer un monumento, te lo digo sinceramente, porque somos imperfectos. Y las redes, justamente la red y la coordinadora, somos ámbitos colectivos de autocontrol. Es mucho mejor lo que nosotros controlamos, lo que discutimos para ver, porque nosotros no avalamos un mal uso de los insumos. No lo avalamos para nada y lo trabajamos como problema, y si llegamos a ver algo, nosotros mismos nos hacemos cargo. Entonces, es más, no hay nada mejor que estar en una red y la CPS para que las cosas sean mejor. No perfectas, pero mejor. Yo creo que ha quedado bastante claro la posición. Yo pensaba hacerles un interrogatorio periodístico que tocara varias de las acusaciones que hace el Mides. Pero los escucho atentamente decir todo lo que acaban de decir y se me terminan las ganas de andar preguntándoles como si yo fuera el Mides o el ministro o el presidente o el vicepresidente. Acá hay una confusión en cuanto a los roles. Acá se está asumiendo Ciudadanos Solidarios un rol que le corresponde al Estado, insisto, no solamente a este gobierno, sino a cualquier gobierno, pero al Estado fundamentalmente. Y que encima de todo eso, que ciudadanos que además no lo hacen todo de forma honoraria, reciban reprimendas, rezongos, denuncias, controles. ¿Ustedes escucharon lo que contaba Brenda de la mujer que fue a buscar la leche para la mamadera de su hijo? Y había una persona al lado que controlaba si le daban una porción o 3 porciones.
muchas gracias. Bueno, No, por gracias a favor, muchas ustedes. gracias a ustedes. Es muy doloroso, como dicen ustedes. Sí, es muy doloroso sin ningún lugar a duda. Lamentable. Pedro, Brenda, a seguir Gracias. adelante. Yo hoy Bueno, les muchas decía fuera del gracias. micrófono, digo, pero no les dan ganas a veces de decir, largar todo, y decir, bueno, Sí, encárgate vos, que sos el que tenés que encargar. Es que hay mucho cansancio, mucho estrés en la gente. Y bueno, eso y la necesidad de la gente de poder vivir otras cosas, ¿no? Ahora los otros días, un detalle nomás. Estaba el recital de Jaime Ross el sábado pasado. Sí, sí. Y la Intendencia Municipal tenía un montón de entradas y nos ofreció entradas para la Coordinadora Popular y Solidaria y mucha gente fue al recital. Qué lindo. Y eso fue espectacular porque eso demuestra que la gente también tiene necesidades de poder disfrutar de espectáculos, de otras cosas, de poder salir, de también ser parte de la ciudad, porque hay mucha gente que vive en esos barrios, por ejemplo, como el Tobogán, o el Marconi, o Villa Italia, o los bulevares, donde no salen nunca de su barrio, están siempre encerraditos allí en su barrio y no salen. Y cuando se dan estas oportunidades se nota la necesidad de la gente de poder ir y disfrutar. Todos quedaron muy felices, muy contentos, muy satisfechos con la posibilidad de poder haber disfrutado de un espectáculo maravilloso como fue el de Jaime Ross, y que no tienen oportunidad, si no, no habría oportunidad. Lo ven de lejos, Totalmente. como algo extraño y lejano. Porque si bien el hombre piensa mejor con el estómago lleno, hay que alimentar no solo la Hay que panza, sino alimentarlo también el no alma. solamente- exactamente. No, ni hablar que sí. Exactamente. Brenda, Pedro, muchas gracias. No,